Marta, ¿cómo estás? Esto acaba de comenzar y yo tengo la suerte, bendita suerte la mía, de entrevistar hoy en el podcast a una amiga, pero una de esas amigas que te inspiran por quiénes son y después además por todo lo que hacen y cómo tratan a todo el mundo. En las situaciones más inverosímiles y después de muchos años nos hemos visto en unas cuantas, el saber estar y la categoría humana de Marta Romo, pues hija, inigualable. Mira, ay, Mónica, tú lo sabes. Es que tú me quieres, punta. Me miras bien, me quieres mucho. Te miro bien. Y yo a ti te adoro. O sea, es que alegría. Es siempre una alegría cuando te veo, cuando hablo contigo. Me encantas. Esto es Conversaciones Valientes. Para mí era súper importante que estuviera una experta divulgadora, de las investigadoras que yo más admiro, porque además de leer una barbaridad, de escribir un montón, ahora lo vamos a ir contando, además lo pones en práctica ayudando a muchas y voy a decir de las mejores compañías del mundo entero, porque habla hispana y no tan habla hispana porque hemos hecho cosas en inglés. Así que ese momento Viap y Marta Romo, ¿dónde empieza uno y dónde acaba el otro? Cuéntanos esto y quién es Marta, por favor. Es verdad que Viap forma parte de mi vida, es un proyecto vital profesional que al final lleva muchos años formando, pues desde 2008 o 2009, formando parte de mi vida, con mi socia y amiga del alma Pilar Jericó, y al final es verdad que cuando tienes un proyecto propio está todo mezclado. O sea, a mí esto que dicen de no, hay que separar la vida personal de la vida profesional, pues yo no lo veo. ¿Cómo se hace esto? Yo le hablo a mi hijo de Viap y sabe quién es el equipo y les conoce, y o sea, esto es y no. Entonces, Viap pues forma parte de mi manera de ser, está muy presente en mi vida y ¿qué clase de no me empresa define, es? pero forma parte. Para que la gente lo sepa, además de eso, ¿no? De formar parte de tu esencia, pero que quede muy claro qué clase de compañía es. ¿Qué hacéis en Viap? Pues mira, lo que hacemos es trabajar todo lo que es transformación. Transformación de la mentalidad de los profesionales, directivos sobre todo, con todo lo que tiene que ver con liderazgo, mentoring, desarrollo de habilidades, coaching, y luego transformación de lo que es la parte organizativa, de la cultura, de los valores, las formas de hacer. Y esto es una pasada. Cuando tú te metes en el mundo de la transformación desde una mirada positiva, ves que no te hablo de cambio, te estoy hablando de transformación positiva, pues al final estás generando un contexto a tu alrededor, en este caso en el mundo profesional, que va más allá. O sea, la gente cuando trabaja con nosotros se da cuenta de lo que está aprendiendo, se lo lleva a la vida, se lo lleva a su casa, a su familia, a su día a día. Y entonces esto es muy bonito porque al final llegamos a gente que de otra manera a lo mejor no se percataría de estos temas, no se cuestionaría, y llegamos y, como yo digo, les tocamos el corazón. Es que me parece muy bonito y quiero reventar una idea porque fíjate que yo, que hace muchos años que soy coach y luego contaré que tengo el honor de que Viap cuente conmigo puntualmente y para mí es un lujazo y un honor. Luego si quieres contamos más y por supuesto te voy a preguntar más quién es Marta, pero quería contar esto porque hay un punto cuando he trabajado a lo mejor dando sesiones de coaching o en las formaciones de coaching, que hace mucho tiempo que no formo a gente en esta área, les escucho decir, yo quiero hacer coaching con personas, pero con empresas no. Y dices, ¿pero qué son las empresas? Sí. ¿Te ha pasado esto? Bueno, a mí me ha pasado, o sea, yo cuando estudiaba la carrera, que yo estudié pedagogía, al principio en primero tienes un poco pues todas las opciones de oye, ¿en qué me especializo? ¿No? Y yo quería hacer pedagogía pues para trabajar en un cole o psicopedagogía, pero odiaba la parte de pedagogía laboral y social, sobre todo laboral. Yo decía, Dios mío, esos que van por laboral, o sea, les miraba con mala cara, esos pijos, o sea, tenía un montón de etiquetas. Hasta que un día no me quedó más remedio que coger una optativa de laboral con una profesora maravillosa, Carolina se llamaba. O sea, fue esta mujer que me cambió la mirada, entré en este mundo y ya no hay vuelta atrás. O sea, me parece humanizar las empresas, tocar el corazón de los directivos, de los profesionales, es una pasada. Entonces es un mundo donde hace mucha falta este tipo de trabajo y donde necesitamos gente que se atreva, o sea, valientes que entren aquí a darlo todo. Y que son personas. Marta, tú sí. Porque estás aquí a mi lado, pero yo es que escucho a Marta Romo y se me ponen los vellos de punta, es una realidad y mira que lo cuenta, pues eso, con la elocuencia y la profesionalidad, pero siempre con esa parte de alma. Así que vuelvo a tu alma y a conocerte y a mirarte así a los ojitos, aunque a ti te deslumbre un pelín la claridad de detrás de mí, pero sí me gustaría saber quién es Marta Romo en todo ese proyecto y por supuesto mucho más. ¿Cómo te defines estos días?
Este último tiempo estoy muy espiritual porque he contactado mucho con esta dimensión espiritual del ser humano, con mi parte espiritual, pues sabes lo que he vivido el último año, ¿no? Con mi madre, pues que ha sido una enfermedad muy larga y bueno, pues murió en el mes de diciembre. Y fíjate que a mí todo esto me ha ayudado a elevarme, en el sentido de no ponerme por encima de los demás, sino elevar la mirada, ¿no? Y de entender todo lo que vivimos con una mirada trascendente. O sea, yo quiero vivir de manera sobrenatural, no quiero vivir de manera natural. Y entonces mi identidad pasa por esto. Indudablemente yo vivo como con la identidad de hija. ¿Esto qué quiere decir? Que el hijo es merecedor, el hijo es querido, el hijo es deseado, el hijo es cuidado. Entonces esto a mí me da una tranquilidad, una confianza, una paz, una alegría, porque yo me siento hija, me siento querida, en este caso pues yo creo en Dios y mi identidad es hija de Dios y entonces llevo un tiempo pues viviendo de esta manera y digo, madre mía, o sea, es que vivir así es vivir de manera sobrenatural. Entonces todo es para bien, todo conviene, todo está bien, incluso pues momentos muy duros de la existencia también son para bien. Y yo primero me defino así como hija, luego soy madre, tengo un peque de 7 años y esto también me que define. Te lo comes, lo siento. Esto quería que quedara por si Alex lo escucha en algún momento. Peque. No se puede ser más lindo, más listo, más buena persona, todo junto. Es muy rico, sí. Es un regalito. Soy su tía favorita, que quede claro, postiza, pero favorita. Pues sí. Bueno, esto es un regalo y es verdad que también forma parte de mi identidad porque yo lo he deseado mucho y me ha costado mucho tiempo llegar a este momento porque yo fui mamá con casi 40 años y desde los 20 y pico quería ser mamá. O sea, imagínate. Pero bueno, esto también ha convenido porque me ha permitido vivir también dedicando tiempo a mi parte profesional y me ha ayudado mucho a crecer y llegar a donde estoy ahora. O sea, si yo ahora pienso cuando empecé la carrera, que con mi edad, bueno, con 30 años iba a tener mi propia empresa, iba a trabajar en empresas con las que trabajo, haciendo lo que hago, o sea, es que no me lo podría haber creído. Y entonces, pues esto también es la parte positiva. Pues sí, he sido mamá muy tarde, me ha costado mucho tiempo, ¿no?, llegar a ese momento, pero también ha tenido esta parte positiva. También soy esposa, porque estoy casada con mi marido y también esto me define. Y luego, pues, soy amiga. Muy buena. Soy amiga, me gusta cuidar. Es verdad que a veces he tenido etapas en mi vida de aislarme mucho, de meterme mucho en el trabajo y me he dado cuenta que esto no me hace bien, que no hace bien. Entonces sí que estoy poniendo mucho foco ahora en eso, ¿no? En esta parte de amistad. Bueno, es que vamos a decir la verdad, estas frasecitas a veces que encontramos en Instagram, que algunas son un pestiño y otras son perlas de sabiduría, se puede todo pero no todo a la vez. Yo, que puedo constatar la parte de amistad de Marta Romo, siendo la que lo recibe, os digo que absoluta calidad, pero si sabes que está en una investigación, que luego el orgullo que sentimos cada vez que cuentas, como solo tú lo cuentas, y para mí la comunicación ya sabes que evidentemente es muy importante, como solo tú lo cuentas, pues esas últimas investigaciones, cómo lo pones en práctica en empresa, la clase de conferencista, escritora, que ahora me meteré, porque has contado cosas pues hermosísimas de una parte de territorio más personal, otra parte de territorio más profesional y claro, hay veces que no da tiempo todo a la vez, pero es cierto que yo creo que cada vez nos vamos, no sé si notas esto como amigas, ¿eh? Has visto que este es un podcast de amigas y ojalá amigas de las personas que ahora nos están acompañando, qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Es que es muy guay eso. Quiero que te pique este gusanillo para ver tu próximo podcast porque eso seguro que acaba sucediendo, pero es lo que te decía, que creo que ahora mismo estoy, ojalá estemos, si no tienes todo mi círculo abierto para ti porque siempre hablo de ti con el orgullo y se me planta un sonrisón en la boca, con mujeres y con hombres, o sea, con amigos y amigas que entienden que no se puede todo a la vez. O sea que si desaparece Marta, pues tú has estado, yo no me habría atrevido a mencionarlo. De hecho, tengo que hacer un comentario de esto que igual no te esperas, pero lo quiero decir. Jope, has estado sosteniendo a tu familia, despidiendo a mamá como vamos, como he visto en pocas familias. Y tengo que decir esto, a ver si luego no emocionarme, o sí, que también estará súper bien. Pero es que como nos recibe a Marta en el tanatorio, a todas las personas que la amamos y nos íbamos acercando a ellas, me sale la risa, que no es risa, es que me dan ganas de llorar de lo hermoso, del amor que había ahí por todas partes. O sea, yo tengo imágenes
que igual dentro de unos años te describo y vemos las dos cómo recordamos evidentemente en el corazón de tu familia cómo fue aquello y los que íbamos a visitaros cómo recibiste con tanto amor a todo el mundo. Así que sí, estamos rodeadas de personas que entienden que a veces toca cuidar para adentro esa familia, que a veces hay momentos profesionales que yo creo, Marta, y ahora hablamos si quieres un poquito del cerebro, que es donde eres una súper mega experta, como en tantas cuestiones de habilidades, pero es que a veces si no pones el foco en ese libro, en ese trabajo, no lo sé, no sale. ¿Qué me dices de esto? No, yo soy una, firme defensora, y no solo yo, es que esto es ciencia pura, de que la multitarea no funciona con nuestro cerebro. No damos lo mejor de nosotros cuando estamos con muchos focos en muchas prioridades. O sea, hay que priorizar. Yo, por ejemplo, esto lo llevo muy a rajatabla y yo cada año me pongo un objetivo del año, ¿sabes? Un objetivo y a saco con eso, ¿no? Entonces, te puedo contar mis objetivos y además que desde que hago esto es que tengo resultados mucho más positivos, mucho mejores con respecto a ese objetivo, porque si no es algo mediocre, ¿sabes? Es como ir a medias. Pues el año de la pandemia me puse el objetivo de Instagram. Mi objetivo era Instagram. Y ese año crecí, es el año que crecí yo en Instagram, ¿no? Que despunté por ahí, ¿no? Exponencial. Otro año, pues oye, un libro. Pues es el año del libro y no hay nada más. Luego hay cositas, pero ese es mi tema. Este año pasado, en mi caso, fue un tema de autocuidado, que fue la alimentación. Era mi objetivo. Y cambiar de estilo de vida. Y se puede. Se puede. Además se ven los resultados. Se puede, de claro. Cuando más tú te sana, centras, cuando tú te centras en algo, pones toda la carne al asador, no vas a medias tintas. Y lo bueno de todo es que cuando pasa un tiempo y ese objetivo ya forma parte de tu vida, ya te puedes poner con otro. Entonces ahí está la simultaneidad. Cuando hay una habituación, hay simultaneidad, pero al principio tú tienes que ir de uno en uno y hay que renunciar a muchas cosas. Para mí la clave del equilibrio de vida no es la conciliación ni nada de esto, ni ser muy eficiente haciendo muchas cosas a la vez, sino saber renunciar y ser valiente para renunciar y decir, pues puede haber consecuencias, sí, y a veces la vida te sorprende. Qué fuerte esa perspectiva de sí a la renuncia, entendiendo esto, que esto parece que sacáramos titulares y siempre en el titular hay un punto ciego, por no decir 400. Pero entiendo exactamente lo que dices. O sea, al final elegir es renunciar y no nos gusta. Queremos chocotajas, que decía mi abuela, eso del chocolate y a las tajas, y no siempre sale bien. Claro que no sale bien. Así que es una buena idea para darle una perspectiva distinta a eso de la renuncia, entendiendo, renuncia consciente, sabiendo qué priorizamos y que, por supuesto, podemos ir ampliando después campos de mira. Eso es que además ahí, Mónica, es donde realmente te sientes libre. O sea, cuando tú eres capaz de tomar una decisión o de poner el foco en algo y ves las renuncias y las eliges, es que ahí está la auténtica libertad. La libertad no es hacer lo que te da la gana. La libertad es tener muy claro cuál es tu objetivo y ser capaz de sacrificarte por él. Y en ese sacrificio es donde están las renuncias. Y esto de verdad que te eleva y te da una sensación de autocontrol, o sea, de tomar las riendas de tu propia vida total. Por tanto, yo creo que tiene muchos beneficios esta mirada positiva de la renuncia y esta mirada positiva de ese sacrificio, que es absolutamente positivo y que además te da mucho bienestar. No tiene que ver con el sufrimiento. El sacrificio. Cuando tiene sentido, o sea, sacrificarte por sacrificarte o sacrificarte por algo con lo que no estás siendo libre, eso sí que lo vincularía con el sufrimiento. Pero cuando el sacrificio tiene sentido, porque es para algo más grande que tú quieres, que has elegido, que anhelas, tal, eso es hasta placentero, gozoso. Es que incluso, me vuela la cabeza con esa vuelta de tuerca. Me pasa contigo con muchísimos términos y Conversaciones Valientes se va acercando a las palabras y a las conversaciones porque nos une también un amor profundo por la comunicación. Y en esa línea hay algo que dices sobre el esfuerzo que también me gusta mucho. ¿Te quieres acordar a qué me refiero? ¿Cómo tú reubicas esa parte de que el esfuerzo sí es positivo y qué importancia hay? En realidad es lo mismo, Marta. ¿Es ese momento de elección? ¿Tiene que ver con las decisiones para ti ese esfuerzo? Totalmente. El esfuerzo tiene que ser elegido. Si no es un esfuerzo. Si no es, pues sí, te estás haciendo el sufrimiento. Me hago el sufrir, y te haces el harakiri, ¿no? Es un poco ir en contra de tu propia
naturaleza y de tu propia historia. Por eso hablaba de la libertad, o sea, de entender muy bien qué es la libertad y de funcionar desde ahí, porque es el estado del ser humano. O sea, cuando nacemos somos absolutamente libres. Los niños pequeñitos son absolutamente libres y es una pena que a medida que crecemos vamos perdiendo libertad. Y pensamos, ¿no? Y luchamos por las libertades y todo ese rollo, pero no entendemos bien qué es la libertad, que tiene que ver con cosas que han vivido personas, por ejemplo, como Nelson Mandela, ¿no? Que estuvo muchísimos años encerrado y era una persona auténticamente libre. El darle sentido al esfuerzo desde esa parte del ser humano, ¿no? De lo elijo, le da sentido totalmente, te eleva, incluso te puede hacer sentir mucho bienestar en una situación de dolor. Ahí vamos deconstruyendo algunos términos para darle otros matices, con el ánimo, por supuesto, último, de construir y de inspirar. Claro, si hablamos de las palabras y de cuánto ámbito importante tienen en nuestra vida, vamos a seguir por las conversaciones. Al final somos, y este es uno de los leitmotiv de este podcast, que siente orgullo infinito de que personas como tú quieran venir a participar. Estoy súper agradecida, Martí. Pero claro, ¿quién nos enseña a tener esas conversaciones que son punto de inflexión y que luego tú le cuentas a tu hermana, oye, yo abrí y le dije, pero ¿se lo dijiste? No, lo pensé, pero lo pensé mucho rato después. O sea, ¿cómo te llevas con las conversaciones valientes? ¿Cómo ha sido eso en la trayectoria de Marta personal y profesional? Aquí ya métete en el ámbito que tú quieras. Sí. Pues mira, este es un temazo. Para mí el trabajo siempre ha sido algo muy terapéutico y yo a través del trabajo he aprendido muchísimo. Enseñando a otros es la mejor manera de aprender que tenemos. Y es donde me he dado cuenta realmente la gran dificultad que yo he tenido y bueno, que sigo teniendo para tener este tipo de conversaciones valientes. Porque a veces caemos en ese buenismo malentendido. Mi carácter es un poco de niña buena y todo esto, tú me conoces, y yo lucho mucho contra esto porque esto me quita mucha libertad. Entonces, en las conversaciones, a mí esto me ha pesado muchísimo porque yo siempre me iba a quedar bien con el otro, a que el otro esté contento conmigo, que no se enfade, que no se desmotive. Y esto es un error. Esto, fíjate, es muy fuerte lo que voy a decir, pero con la mejor intención del mundo, lo que hacemos es una manipulación velada. ¡Wow! O sea, por el bien del otro, le manipulas. Pero no eres consciente de eso. Tú solo te centras en, no, yo quiero su bien, quiero que esté bien, pero en el fondo le estás manipulando. Estás manipulando el estado emocional que tú quieres que tenga. A lo mejor estás intentando evitar que se enfade contigo, pero es que a lo mejor lo que necesita es enfadarse, porque si no, ni va a aprender de la situación, ni va a hacer lo que le pides, ni se va a enterar de lo que le has dicho. Y yo me encuentro a veces entrenando a directivos que dicen, es que se lo he dicho 20.000 veces. Y digo, a ver, ¿cómo se lo has dicho? No, tal, y ahí viene todo el tema de las formas, de ir indirecto, le digo, la técnica del sándwich, todas estas cosas que al otro no le queda claro lo que tú necesitas, lo que le estás pidiendo y el feedback que le estás dando, y el otro no lo pilla y lo vuelve a hacer como siempre y tú te sigues quejando, pero es que no ha sido claro, ¿no? Entonces, yo pongo mucho el foco en la palabra. O sea, para mí la palabra es la gran olvidada en las últimas décadas cuando hablamos de comunicación y de conversaciones, porque, bueno, todo el boom de las emociones, de la inteligencia emocional, que ha sido maravilloso y yo soy súper fan y pro y trabajo con esto y escribo sobre esto, pero han dejado de lado o en un segundo plano a la palabra. Entonces todo parece que es regular la emoción, el lenguaje no verbal. No, perdona, todo eso son consecuencias. Son partes de la persona muchas veces inconscientes y difíciles de regular. Entonces cuando tú vas a ver cómo funciona el cerebro, cómo procesa la información, dices, wow, me estoy poniendo el foco en la consecuencia. Estoy poniendo el foco en algo bastante inconsciente. O sea, ¿cómo regulas tú un tic en el ojo o la dilatación pupilar? No se puede, olvídate. Las arruguitas forzando que te una cosa que es que no se puede, es pegarte contra un muro. Claro. Entonces, yo lo que hago cuando trabajo estos temas es poner el foco en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la causa, porque refleja cómo te estás contando la historia, cómo piensas, y porque la palabra la eliges conscientemente. La puedes elegir. Entonces, en una conversación, una palabra puede abrir ventanas entre nosotros o levantar muros. No es lo mismo que yo te diga, Moni, tenemos que hablar, que tú ya, ostras, te pones en lo peor. Cortisol te diga, por las nubes, claro, tic en el ojo izquierdo, adrenalina, claro. Y toda la noche sin dormir a ver qué me quiere decir esta mujer, ¿no? Y si hay autoridad de por medio, que te lo dice tu marido, tu padre, tu madre o tu jefe, pues mucho peor, ¿no? Pero yo te puedo decir, oye, Mónica, me gustaría hablar contigo del podcast que vamos a grabar mañana para ver qué quieres. Ya está.
No. O sea, las palabras que utilizamos para decir una misma cosa van a cambiar el estado emocional. Entonces, cuando tú indagas en esto, te das cuenta de que lo que necesita tu cerebro para poder procesar la información que le estás dando en una conversación es que haya coherencia. Coherencia entre lo que me estás diciendo, es decir, las palabras, la emoción, lo no verbal, todo eso. Entonces, ¿dónde poner el foco? En la palabra, que lo puedes elegir, que sea coherente con cómo te sientes y tu cuerpo va a ir solo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar desde ahí, la gente dice, ostras, puedo hacerlo. Pero cuando tú vas a trabajar exclusivamente la emoción y lo no verbal y todo esto, la gente se aturulla y se frustra. Y al final no entiende lo que quieres decir. Esto me encanta y te voy a poner en un brete, porque claro, ¿qué pasa cuando alguien te dice, pero entonces me has dicho esto y esto? No he querido decirte eso. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Que no elegimos bien las palabras, Marta? Bueno, yo creo que está, por un lado, que no preparamos las conversaciones y no tenemos claridad. Entonces, es que esto es de cajón. O sea, es que lo que dices tú siempre, Moni, que para hablar bien en público hay que pensar bien en privado. Olé. Entonces, es que no hay otra. Entonces, si tú lo tienes claro en tu cabeza, ya está. Y luego a veces el problema también está en que utilizamos algunas palabras ambiguas, por esto que decía antes de quitarle importancia, de que el otro no se moleste, de no sé qué, que hacen que el otro no se entere. Por ejemplo, si tú le dices a una persona de tu equipo, es que tienes que colaborar más, ¿qué es colaborar, Mónica? Igual para mí es una cosa, claro, y para ti es otra. Claro, ¿qué quieres? Igual que hable más en las reuniones, que vaya a todas, que participe en este proyecto, que no, que haga fotocopias, no sé, ¿qué es colaborar? Claro, a mí me dices colaborar y a mi cerebro no le queda claro lo que me estás pidiendo, entonces no te entiendo. Entonces hay algunos verbos que utilizamos que son muy de bien queda, ayudar, participar, colaborar, integrar, facilitar, que suenan muy bien, pero que son palabras vacías. Entonces al otro... No. Entonces me has querido decir que no. Bueno, pues seamos claros, utilicemos las palabras. Porque tú sí tienes una imagen en la cabeza cuando quieres colaborar. Tú lo que quieres es esto. Quiero escuchar tu opinión en las reuniones cuando estemos hablando antes del proyecto, del equipo, del cliente, del bla, bla, bla. Sí. Yo creo que muchas veces para que una conversación valiente realmente sea también generativa y transformadora y que impacten, tiene que haber esta honestidad y tiene que hablarse de obviedades. Cosas obvias, pues eso, lo que tú estabas diciendo. Oye, lo que necesito es que en la reunión de mañana hables tú de este tema y que luego convoques tú no sé qué. Y, o sea, decir exactamente lo que necesitas, pero con pelos y señales. Pero como vamos ahorrando palabras y vamos muy rápido y acelerados por la vida, pues eso, no hablamos de obviedades, hablamos de cosas abstractas. Entonces todo etéreo y ahí no te enteras de nada. Claro, tú estas cosas que las cuentas ahora con la maestría con la que sueles en cualquiera de tus intervenciones en público y en privado, en conversaciones como amigas, ¿las has sabido siempre o siempre se te han dado súper bien las conversaciones valientes? No, que va. Has nacido sabida, dinos la verdad. No, que va, yo al revés. O sea, lo que te decía antes, mi trabajo me ha ayudado mucho a aprender y a darme cuenta de lo fatal que lo hacía. Yo he sido muy de quedar bien y de que el otro no se enfade conmigo. Entonces, claro, al final al otro no le queda claro lo que yo necesito y lo que yo quiero, ¿no? Y ahí la he liado parda muchas veces. La he liado parda, Mónica. ¿Quién no? Entonces, al final, mira, liderar es conversar. Es que no es otra. Yo siempre digo, pero no hablo solo de directivos, todos estamos liderando todo el tiempo, en cualquier ámbito, ¿no? Tú puedes tener todas las herramientas que quieras, saber de lo que sea, pero si luego en la conversación la fastidias, de nada te sirve. O sea, la conversación es la herramienta que tienes para llegar al otro y es la herramienta, es que no hay otra. Para mí es la más importante. Y claro, al no saber hacer esto antes, igual te has encontrado alguna situación y más como directiva de tu propia compañía en la que hay que sacar recursos de donde sea, de debajo de las piedras para decir cosas que no son tan agradables, porque evidentemente por más que queramos que nos quieran, yo aquí también, por favor, por supuesto, esto de quedar mal a mí y no ir todo lo mona que yo pueda intentar ir, vamos, qué sufrimiento. Alguien me diría que a lo mejor el enneagrama tiene algún mensaje para mí. Pero dicho esto, ¿recuerdas alguna estrategia que te haya venido bien o algún aprendizaje? Todos ya sabes que es genérico en este podcast, es todo muy blanquito. Mira, yo fíjate, con esta tendencia mía, ¿no? de querer quedar bien, o sea, de querer que el otro tenga una buena imagen de mí, que no se enfade conmigo, que el otro esté bien, he cambiado un poco esa perspectiva por, en lugar de querer quedar bien, lo que busco es el bien del otro. O sea, yo lo que quiero es el bien del otro. Y entonces muchas veces ser absolutamente claro, conciso y a veces decir cosas pues que sabes que al otro a lo mejor a priori
no le van a agradar, pero sí que le van a ayudar, sí que van a hacer bien a la persona, ¿no? A mí esto me da mucha fuerza, ¿no? Cuando he tenido a veces, bueno, pues yo en mi rol de directora general de VIA, pues he tenido que despedir a personas, ¿no? De hecho, hubo algún momento en la pandemia que fue un momento difícil en el que pues por supervivencia, en este caso un bien mayor, tuvimos que tomar alguna decisión, ¿no? Y me enfrenté a conversaciones muy difíciles. Y ahí yo siempre estaba pensando en el bien del otro, de decir, bueno, es que en esta situación no solo pensaba en el bien de VIAP, sino de mi empresa, sino en el bien del otro. Es decir, es que esta persona no tiene trabajo, y al final, como te decía, todo es para bien. Cuando tú haces las cosas desde ahí y apoyas desde otro lugar, pues bueno, yo siempre digo, mira, si yo me centro en hablar contigo y te digo las cosas claras, aunque no te vaya a gustar lo que vas a oír, puedo estar acompañándote, porque no estoy dedicando recursos cerebrales a ver qué te digo para que no te... Entonces puedo estar contigo, o sea, estoy al 100% para ti, para escuchar. Es como esto que dicen de, ¿cómo esto escuchan? Tú puedes estar escuchando para responder o escuchando para comprender. Entonces, si yo estoy todo el rato escuchándote para ver qué te digo, para que no te enfades conmigo, pierdo puntos de mi propia atención. Pierdo puntos y no estoy contigo. Pero si yo te escucho para comprenderte, puedo estar contigo totalmente, ¿no? Y yo voy más ahora por ahí. Entonces, lo que hago, un poco como truco, es, a mí me gusta muchísimo el enfoque de comunicación no violenta. Me apasiona, además, esta correlación absolutamente con el procesamiento cerebral de la información. Es una metodología que respeta muy bien cómo funciona el cerebro. Y entonces yo siempre voy a hablar del tema, del problema, de lo que sea, lo primero. Atajándolo. O sea, lo del sándwich, de verdad que es que no. Entonces, no, terrible. Lo primero es el tema. Sándwich muy buenos de jamón y queso, sí, o de atún, ¿no? Lo que queráis, pero en las conversaciones no, indigestan. Ya, ahí sí que se corta la digestión. Dices algo, ya sabes que esta parte de cómo tú entiendes el cerebro, entiendo, por cierto, que a todos nos hace falta, pero que en empresa la perspectiva, pues específicamente de Marta Romo, generalmente de todo lo que se hace en VIAP, explicarlo cómo funciona a nivel cerebral, cómo pensamos, en realidad a mí siempre me ha tranquilizado mucho. La gente decía por ahí, mira que me gustan los refranes y tú sabes que yo, sabiduría de abuelas, tú y yo lo hablamos, y abuelos, y yo llevo el poquito tatuaje que tengo es una golondrina del tamaño de una uña, también una cosa muy chica, en honor a mi abuelo que me enseñó a leer, y a Celedonio Bravo, que desde algún palco ahí arriba pues debe estar escuchando este podcast, seguro, orgulloso de las dos. Y ahí hay un tema como muy importante que nos da mucha calma, y el refrán que quería decir es mal de muchos. No, es que entender que somos muy similares a mí me da una calma. Y si soy boba con eso, hija, pues bien de boba soy. ¿Y qué hay desde la explicación más racional en el cerebro? Porque es de lo que más te diferencia. Totalmente. Sí, la neurociencia aplicada pues al liderazgo, a la comunicación, a la creatividad, al aprendizaje en este caso, ¿no? Pues mira, entender alivia. Es verdad que a mí la neurociencia me apasiona, pero una de las cosas que en su momento me ayudó muchísimo a introducirla en las empresas es que las personas, cuando entienden algo, lo hacen suyo. Entonces, muchos de los temas que nosotros trabajamos son muy soft, muy intangibles, y hay gente que a veces tiene rechazo a este tipo de cosas. Hay gente a veces muy analítica, ¿no? Mentalidades muy de ingeniería y tal, ¿no? Que estos temas más soft les cuestan. Pero tú, cuando vas con una rigurosidad, ¿no? Explicando cómo funcionan las cosas, si pasa esto, sucede esto otro, a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, etcétera, etcétera, lo comprenden. Y desde la empatía cognitiva, esa información entra. Por eso yo siempre digo que a mí la neurociencia me ha ayudado a tocar el corazón de las personas más duras, ¿no? Más reacias. Porque comprender abre, comprender alivia, comprender ayuda siempre. La empatía es lo primero, es lo que busca el cerebro, todo el tiempo está buscando darle sentido a las cosas, y para eso necesita entenderlas. Claro, y esa es la parte que más nos ayuda cuando no tenemos tanto conocimiento como tú, no somos expertos en el cerebro, y yo necesito entender cómo es ese proceso en el caso de las conversaciones. Si te parece bien que volvamos, qué imagen, con las palabras del otro, qué imagen se va formando en mi cabeza de lo que me estás pidiendo, o incluso diciéndome que te ha dolido. O sea, especifícame, porque yo necesito imaginármelo. Nosotros no soportamos la incertidumbre. Entonces, tú cuando empiezas, o sea, el cerebro no lo soporta, busca constantemente certezas. Entonces, cada vez que se inicia una conversación, se abre una incertidumbre. Porque tú no sabes por dónde van las cosas. Por eso yo siempre digo, empieza por el tema, empieza por el tema, levanta tus cartas. Porque si no, el cerebro del otro va a estar buscando a ver qué me quiere decir este realmente. Porque por un lado te está escuchando, pero por otro lado te está observando y está viendo que tu lenguaje no verbal no se corresponde con las palabras, con el mensaje. Pero es que además está oliéndote.
Sí. Claro, las feromonas forman parte de la conversación. Aunque yo me eche colonia. Claro, perfume. Entonces, eso está ahí también. Wow. Entonces, no podemos engañar al otro, ¿no? Entonces, cuando tú lanzas una certeza a la otra persona, aunque sea, entre comillas, negativa, que no le vaya a gustar, ya hay como un, vale, va por de aquí. esto vamos a hablar. Okay. Entonces ya me puedo centrar en atender y en escucharte, porque si no, estoy todo el rato tratando de adivinar, ¿vale? Entonces ahí hay un tema muy interesante que tiene que ver con una estructura, un conjunto de estructuras de nuestro cerebro, que es el sistema reticular, que están, pues muy vinculadas con la supervivencia y la protección de la vida. Entonces, si tú eso ya desde el principio lo mantienes, dices, mira, esto es, esa parte se queda ya como un poquito más tranquila. Y lo que hace es permitir que la información siga fluyendo, siga subiendo por tu cerebro para que llegue al neocórtex, para que llegue a la corteza prefrontal, ¿no? Que ahí es donde comprendemos, ahí es donde asumimos responsabilidad, ahí es donde somos capaces de anticipar consecuencias, ¿no? De razonar. Y ese es el objetivo de toda conversación, llegar a la corteza prefrontal de la otra persona. Y eso es empatía. O sea, la empatía es que tú comprendas a la persona, pero que la persona se sienta comprendida por ti. Son las dos cosas. Es un camino de ida y vuelta. Claro, o sea, yo cuando pregunto, ¿y qué es la empatía para vosotros? Comprender al otro. No, comprender al otro y que el otro se sienta comprendido por ti. Es que no estaba completo ahora que lo pienso. Claro. Bueno. Entonces, para eso es súper importante esa conexión entre los dos. Tenemos que estar hablando de lo mismo. Entonces, si yo no empiezo hablando del tema, tú puedes ir con otro tema. Tú en tu cabeza estarás anticipando, es que claro, me va a decir esto porque el otro día le dije, y a lo mejor no tiene nada que ver. Por supuesto que sí. Ahora que dices comenzar por el meollo y a partir de ahí tratar de desbrozarlo, conste en acta y además ya vas a ir viendo qué personas bonitas pasan por este podcast, claro que vamos a cuidar las formas. Si esto no significa pasar como un elefante por una cachorrería o como Atila que por donde caminaba no crecía después la hierba, no te digo ya las flores. Es decir, claro que una vez mira, tenemos que hablar del tema de la puntualidad y una vez decimos a la persona de qué tema vamos a hablar y de cómo me desasosiega cuando no sé si vas a llegar o no, evidentemente ahí no tengo ni que contarlo, pero para que no se genere ese titular de dar igual las formas. No, es que aquí hay un tema muy importante, porque yo cuando hablo de esto, ¿no? Cuando hago entrenamientos de este tipo y hablamos de esta primera clave de empezar a hablar de la situación, del tema, del problema o de lo que sea, la gente ya empieza con el tema del sincericidio. Cuando luego lo entrenamos y lo ves, dice, no, perdona. Es que cuando decimos que hay que hablar del tema, es de la manera más aséptica posible y objetiva, es decir, sin juicios, sin calificaciones, sin valoraciones. Y eso es súper difícil. Ahí es nada lo que acabas de decir entre medias. Claro, pero es que cada vez que tú calificas, juzgas o valoras, valorar es muchas veces decir un poco de, o un poquito de, o mucho. O sea, solo eso ya dispara la emoción del otro. Está categorizando. Sí, ya, y ese tipo de lenguaje va a la identidad de la persona. Cuando tú haces una valoración de los hechos, la persona se está sintiendo evaluada por ti. Y esto es súper importante. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar eso. Vamos a indagar en los hechos y los vamos a descuajeringar y a desmigar para que quede lo más aséptico posible, ¿no? Y está clarísimo que en una conversación ambas partes tenemos que estar 100% de acuerdo en los hechos. Y hay veces que me dicen, no, es que no se consigue. Bueno, pues tú tienes que buscar el mínimo común denominador. El mínimo común hecho. Claro, el mínimo común hecho. O sea, aunque sea un trocito de la realidad en la que estamos de acuerdo. Y desde ahí puedes empezar a construir. Si no, no hay nada que hacer. Yo a veces pongo el ejemplo la típica imagen del 6 y el 9, ¿no? Que hay gente que ve el 6 y el otro al otro lado ve el 9, ¿no? Bueno, pues hay gente que cuando tú le dices, ven aquí a ver mi 9, te dicen, uy, si es un 6 al revés. O sea, es como que ni aún así, ¿no? Por eso hay que, pues un trocito. ¿Ves que aquí hay un punto? Sí, pues ya está, vamos a hablar del punto. Eso es. Dejemos el 9 y el 6 al revés. El punto como tierra y ya veremos a ver qué número es. Has sacado otro temazo, esto me encanta y que sepas que en el libro irá tal cual porque pensamos similar y en tus matices mencionada y honrada siempre. Yo tengo mis estrellas del norte y una de ellas es Marta Romo y te considero y te valoro. Te lo digo de corazón, o sea, llevo toda esta entrevista con los pelillos de punta y hay algo que has dicho que también quiero entrar y es una parte que se leerá después en el libro desde mi perspectiva y quiero, por supuesto, anhelo la tuya, que es, claro, asumir la responsabilidad.
hola, ¿qué tal? Este temazo también, asumir. ¿Tú crees que estamos en un momento en que la sociedad, las personas, ve de lo general a lo individual? Y no habíamos hablado de esto. Marta, ¿tú esto cómo lo ves? Esto es otro temazo, Mónica, porque hay una falta de asunción de responsabilidad constante. Estamos todo el tiempo quitándonos del medio, pero con actitudes, con comportamientos y con nuestro lenguaje. O sea, cuando tú vas a una conversación y dices, me gustaría hablar contigo de... ¿Cómo que te gustaría? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres hablar o no quieres hablar? Quiero hablar. No es un condicional, no es una condición. No, o sea, muchas veces pedimos perdón antes de... Perdona que te pregunte. ¿Cómo que perdona? ¿Dónde está la ofensa? ¿Sabes? O sea, vamos constantemente quitándonos de en medio. Entonces, este tema es clave, ¿no? Y para mí, porque a veces cuando lo trabajo, ¿no? Que lo vinculo mucho a un concepto muy bonito que se llama presencia, la presencia ejecutiva. Y la presencia ejecutiva no tiene que ver con ser un ejecutivo, ¿vale? Ejecutiva es que es una traducción horrible del inglés, pero bueno, tiene que ver con estar presente en la acción. Podríamos incluso decir, no sé si te gusta. Sí, es como estoy presente, pero para ti, para ejecutar algo contigo, para entrar en acción. No estoy presente haciendo una meditación y tal, ¿no? Es como una presencia en la acción. Bueno, pues ahí nos hacemos responsables en una conversación cuando hablamos de la emoción. Cuando yo te digo cómo me afecta a mí este hecho aséptico del que hablamos, que tiene que ser el punto de partida. Que es el punto de partida. A continuación, después de ese punto de partida, yo me tengo que hacer presente. ¿Y cómo lo hago? Diciéndote, esto a mí me preocupa. Esto a mí me agobia. Me daña. O esto a mí no me gusta. A veces no somos capaces de utilizar una emoción, pero no me gusta. Es decir, manifestar tu opinión en términos emocionales de cómo me afecta a mí es hacerte presente. No falla. O sea, yo cuando hago este tipo de entrenamientos en los talleres que hacemos y tal, este punto es el que hace que las personas conecten. Es el que hace que de repente se miren a los ojos, que la gente se hace presente hablando de cómo le afectan las cosas emocionalmente, ¿no? Y luego ya lo puedes argumentar desde la razón, decir, porque para mí es importante, bla, 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 o porque yo necesito, bla, bla, vale. Pero si tú te saltas ese paso, decir, a mí esto no me gusta, si me gusta, me encanta, me entristece, me agobia, me angustia, si eso no lo verbalizas, te estás quitando de en medio. Tú no estás en esa conversación y el otro no te ve. Menudo titular. Ha quedado bastante claro. Desde esa desnudez entonces es que puedo vestirme, si no, lo otro sería casi atarme la ropa a la piel. Qué dolor, hija, eso no suena a practicidad. Terminando el podcast, hay algo, Marta, que me genera mucho desasosiego, ahora que hablamos de emociones, es cuando ya tú estás así de entrenada, que te das cuenta de estas cosas, es, oye, ¿qué pasa? Que los que sabemos de esto no caemos en conversaciones que hemos llevado fatal, o alguien que viene y te tiene las ganas de tener esa conversación, las ganas, el anhelo y la intención total de tener esa conversación contigo, y que tú sabes incluso dónde está fallando la persona y te dan ganas de decirte, no me lo digas así, dímelo claro. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo lo vives tú cuando recibes más? Aunque una conversación tenga esa bidireccionalidad. Sí, bueno, yo en esos casos, o sea, cuando veo en el otro una vez una incapacidad o una dificultad, trato de liderar la conversación pues con esas preguntas, y muchas veces es simplemente repetir lo que te ha dicho el otro para encauzarlo un poco y que él mismo se dé cuenta o ella misma de que se está liando. Pero es verdad que yo muchas veces la fastidio y digo, madre mía, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero fíjate, las veces que más la fastidio es en conversaciones triviales. Fíjate. Es decir, cuando tengo una conversación crucial, una conversación importante, una conversación difícil, que ahí me preparo. Claro, eso hago de todo. Me preparo mentalmente, rezo, todo. Estoy presente, todo lo que puedo. Te conozco. Todo lo que puedo. Me preparo, me sale bien. Luego digo, me sale bien en el sentido de que veo que esa conversación ha transformado algo, ha hecho bien al otro, yo me he quedado en paz. Pero muchas veces tengo conversaciones más triviales que no me preparo y digo, madre mía, la he liado parda. O sea que no muchas veces esto sí, es el hecho de que te sepas la teoría y que, bueno, pues que lo integres en tu vida, entrenes, no garantiza que vayas a ser alcanzado la perfección en este sentido. O sea, hay que estar atento y atenta. O mejor dicho, hay que estar presente. Entonces, cuando estás presente, utilizas todos los recursos que tienes, utilizas lo que sabes. Pero cuando estás así, es una conversación que no estás, ahí la cagas.
Me encanta. Vamos, yo me la encanta. cago. 2 últimas preguntas más cortitas, muy, muy facilonas. Y no hay que decir nombres. En la primera sí, y ya verás por qué en la segunda no. Y la primera bonita de decir nombres es ¿a quién crees que debería invitar al podcast? Que haremos un llamamiento desde aquí, a ver si te escucha y te hace caso y yo puedo invitarle. Y la segunda es ¿hay alguna conversación pendiente que tengas y por qué? No hace falta decir con quién, aunque te puedes dar el gusto de decir, pues mira, con mi prima Antoñita, la del pueblo. Pero primero es quién debería venir al podcast y luego ese asunto, conversaciones pendientes. Me han venido 2 nombres, voy a ser ahí muy, muy honesta. Pues mira, me ha venido mi socia Pilar. Evidentemente, o sea, digo, va que a tienes que hablar pasar. con Pilar, por favor. Esto es un sí. Era un Con sí, Pilar pero ahora Perico. es triple sí. Sí, sí. Y luego me ha venido, mira, una persona que he conocido hace poquito que se llama Amagoya, que es de Habitúate, También va a venir. que ha también va sacado a hace venir. poquito el libro. Pues tienes que hablar con ella, que además tiene una energía que, bueno, no sé si os conocéis, Sí, pero vais sí, a hemos resonar. quedado para salir a correr en unos días. No sé cuándo vas a escuchar esto, Amagoya, pero va a pasar, va a pasar. Pues me han venido 2 rubias. 2 así, maravillosas, 2 mujeres rubias Pilar, ya lo sabes maravillosas. que yo la amo, es prologuista del Método Bravo y he cantado en el bautizo de su hijo. O sea, esto Sí. es amor absoluto y contigo también, ya lo sabes, y Amagoya será invitada. ¿Y conversaciones pendientes, Marta Romo? Pues no tengo ninguna. Qué gloria. Mónica, no tengo ninguna. A ver, tengo conversaciones que me hubiera gustado tener, pues con personas que ya no están, ¿no? De las que no me pude despedir, pero que las tengo de otra manera. Pero realmente no tengo conversaciones pendientes y esto me hace dormir muy tranquila. Pero he de decirte que he tenido muchísimas conversaciones pendientes. O sea, yo en esto he patinado mucho, 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 mucho. Y en los últimos años he ido haciendo limpieza de conversaciones y de verdad que duermo mucho más tranquila. Pero sí, no tengo ninguna conversación pendiente a día de hoy. Esa ligereza se ve en sus palabras, se siente en sus abrazos. Es una persona que estoy convencida que después de este podcast amas tanto como los que tenemos la suerte, la fortuna absoluta de tenerla cerca. Marta Romo, gracias por participar en Conversaciones Gracias, Moni. Valientes. Ay, qué alegría, hija. Te quiero mucho. Yo a ti también, amiga. Te quiero.